¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por VIX. Conversaciones necesarias en este Chile que escribimos día a día. El análisis, la reflexión hacia dónde va el país en un año electoral clave. También lo sabemos, por ejemplo, con la ayuda de la Cosa Nostra y nuestros invitados para ver su encuesta mensual en el estudio. Don Darío Quiroga, ¿cómo está, Darío? Bienvenido. Siento la presión. ¿Siente la presión? Siento la presión. Estamos saliendo a jugar el partido, estamos 2-0 abajo, pero yo sé que lo vamos a dar vuelta. ¿Así, ah? Sí. ¿Está futbolístico, Darío? Hoy día estamos futbolísticos. Porque vamos a hablar de fútbol también, ¿verdad? Nos trae una sí. sorpresa la Cosa Nostra. Sí, al final un dulcecito. Y desde Valencia, España, don Alberto Mayol. ¿Cómo está, Alberto? Bienvenido también a la distancia. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gran saludo para Darío también. Estuvimos hace poco los tres juntos en un teatro por ahí, así que el recuerdo es más vívido que nunca. Muy bien, hechas las presentaciones, te mandamos también un abrazo grande a la distancia, Alberto. Comienza la Cosa Nostra y Stock disponible. Qué linda que es la música de Nino Rota. Maravilloso. Maravilloso. Sí, maravilloso. No hay que dejarla nunca. Como evoca, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted cuando escucha la música de Nino Rota a la distancia nostálgica, ¿qué le convoca, don Alberto? La versión del Padrino 3, cuando viene el recuerdo de toda la vida de Michael, cuando ve al gran amor de su vida y le confiesa a su hijo cuál había sido su gran amor. Esa interpretación que le hace el hijo con la guitarrita, claro, es una cosa maravillosa, extraordinaria. Yo diría que lo único bueno es la 3. No abramos esa discusión. Es una discusión muy sensible. No. Es una gran película, El Padrino 3, por favor, una gran película. Muy sensible. Subvaloráis usted. ¿Ah? Sí, además es que lo que pasa es que además es la más política de las tres. O sea, escenifican el asesinato real del Papa, de Juan Pablo I. Usted es muy anticlerical. No, pero es que me parece que el atrevimiento es notable, es de no creer. En estos tiempos, fíjate, no podría hacerse algo así. Interesante película, sí, muy bien. Oiga, a propósito entonces, vamos a ver esta encuesta, estoy leyendo acá, el cuestionario tuvo una duración aproximada de 10 minutos, se realizó entre el 13 y el 21 de enero de este año, o sea, está fresquecita de paquete. Y se concretaron 600 entrevistas válidas con la siguiente distribución. Bueno, norte de Arica a Valparaíso 100, centro Santiago 323, Rancagua Puerto Montt 170. Y esta transparencia siempre la hacemos y usted debería exigirla, que todo medio la haga para saber cómo se levanta realmente una encuesta, como lo hacemos nosotros siempre con la Cosa Nostra. Así es. Ahí está la ficha metodológica. Así es la macro. Póngale un titular a la encuesta de enero, en la macro, así, antes de Benuse. El Golden Boy, que en realidad no es uno, son dos, pero ahora vamos a ver quién se consolida como el Golden Boy, sigue subiendo como espuma y el otro alemán sigue bajando. Pelea de Golden Boys, usted dice Bogdanovich por un lado y Kaiser por el otro. Exactamente, pero en este caso en realidad la disputa es entre Kaiser y Kast. Quien collerea, y Kaiser la verdad que está dando muy buen rendimiento, que es lo que vamos a ver en esta. Perfecto. ¿Usted le pondría un título a su encuesta de enero, Alberto, antes de ir al desmenuce de esto? La guerra civil alemana. Sí, pues. Matei, Kast, Kaiser, ¿cierto? Tres alemanes. Matei, Kast, Kaiser. Y espérate nomás que después va a entrar Winter y ya la tenemos completa. Pero Winter va por el lado inglés, claro, pero por lo menos va. Aunque alemán va por el lado de los aliados. Que son alemanes los Winter en Chile, yo creo que son alemanes. Puede ser, ¿eh? No ha ido mal con la guerra de los alemanes. Pero bueno, ya vayamos entonces a los principales resultados, ¿no?, de esta encuesta de la Cosa Nostra Stock disponible. Comencemos con el siguiente gráfico. Como usted sabe, dice, antes de elegir presidente, cada sector realiza unas elecciones primarias. Supongamos que el próximo domingo, este domingo, se celebran estas elecciones. Al ir a votar, usted debe decidir en cuál primaria participará. Quisiéramos saber cuál de las siguientes dos primarias le resultaría más atractiva a usted. Darío.
La primaria 1 es la que está con Evelyn Matei, la de la derecha, para decirlo en términos simples. ¿Ya? Evelyn Matei, Johannes Kaiser y Jimena Rincón, que es el sector de Demócrata Amarilla, quiero ir con ellos. No pusimos a Kast, pusimos a Kaiser. Estos son siempre... Ahí pusieron a Jimena Rincón en este lote. Justamente. Mes a mes, tú sabes que vamos haciendo ficciones, sacamos un candidato, metemos otro, para ver cómo. Y el rendimiento sumado, esos 3 candidatos, ya vamos a ver lo descompuesto, sumados suman un 55% versus el 45% que es la primaria 2 de centro, centro izquierda, izquierda, donde en este caso pusimos las candidaturas de Michelle Bachelet, Tomás Bodanovich, Eduardo Frei Ruiz Tagle, que está asomando y lo pusimos igual, ¿ya? Claudio Rego y Ricardo Lagos Weber. Y ahora, y aquí a Frei, así como eligieron Jimena Rincón a la derecha, pusieron a Frei en esta primaria, porque tiene más vínculo con la democracia cristiana. Digamos, Jimena Rincón ya está decididamente en otro lado, de manera orgánica. ¿Qué te parece este guarismo, Alberto? ¿Cómo lo lees tú? Sí, 10 puntos de diferencia, está sostenido estos 10 puntos. Se mantiene estable. Sí, ahora recordemos cuando son 2 variables, que 10 puntos son 5 en términos competitivos. Si tú le quitas 5 al otro, le quitas los 10, entonces quedan empatados. Pero la verdad es que sí, esto es estable. Lleva muchos meses que la primaria de la derecha, hagamos lo que hagamos prácticamente. Hasta le hemos sacado a Evelyn Matei a veces, a ver qué pasa. Y más o menos saca eso, baja 2 puntos, una cosa así, pero es muy estructural esto. Hicimos la primaria, que en este momento es lo más probable, porque José Antonio Kast está claro que no va a ir a la primaria, al menos está claro hasta ahora. Como se le está desfondando un poco el barco, puede ser que termine tomando una decisión distinta, pero en ese sentido, así está hoy día, como está el escenario, es un escenario probable. Oye, interesante lo que dice Alberto, o sea, la gente está más dispuesta o decidida, al menos, según este guarismo, a votar por la derecha como concepto más que por un candidato o quien esté, si está o no está Matei, si está este otro. Quieren ese cambio hacia la derecha, ¿no? Sí, pues, y eso es lo que un poco uno sostiene, que no tiene que ver aquí. Lo que estamos haciendo son datos objetivos, es decir, hay una encuesta, que usted lo has visto, con 600 personas que participan en la encuesta, y que la hemos hecho durante todos los meses, tal como decía Alberto. La vez que más baja estuvo la primaria de la derecha, tuvo un 53%, o sea, se mantiene muy estable, y por lo tanto están los elementos, diríamos, como estructurales. Lo decía Alberto, en un par de veces no medimos a Evelyn Matei, pusimos solo otros candidatos, y se mantiene igual en ese rango, entonces es muy estructural. Por supuesto que la política es más líquida y todo, pero puestos los candidatos e invitada a la gente a votar en esta encuesta, que tiene más buenos números, se mantiene súper estable. Ya, adentrémonos entonces en cada primaria, pues empecemos con quién votaría en la primaria entonces que eligió de acuerdo a esto, ¿no? Veamos el siguiente gráfico. Ya, ¿qué significa esta entonces? Esta es la primaria de la derecha. ¿Por quién votaría en la primaria que eligió? Vámonos con Evelyn Matei, y muy cerca, Kaiser está subiendo harto, ¿no? Bueno, es que esta, si tú me preguntas a mí, Alberto lo señalará, creo que es probablemente, a mí por lo menos, es la que más me impacta. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos suman un 55% de los votos, pero ahora los llevamos a base 100 para ver cómo están en la interna. Primero lo de Jimena Rincón, solo para despejarlo. No hay rendimiento Jimena Rincón, ella lo sabe, ella tiene estos números, manda a hacer su propia encuesta, ella sabe. Es decir, es solamente una construcción más bien de carácter mediático. Perfecto. Y por lo tanto, despejémosla. Pero lo interesante, la noticia, o sea, Jimena Rincón no o sea, un 1%... En ninguno de los dos bandos, digamos... Ese 1% en realidad equivale al 0,5%. O sea, entre todos los candidatos sacó el 0,5% de los votos. No tiene alternativa, no prendió. Perfecto. Pero lo relevante, a mi juicio, de esto es interesante. Debe estar en este minuto viéndonos, porque siempre nos ve Johannes Kaiser y su equipo sonrientes, porque a Kast ya se lo comieron. De hecho, más adelante... ¿Es un fanático disponible de Johannes Kaiser? Yo creo que sí, yo creo que es un fanático, porque además él empieza a ver que estos atributos más blandos, podríamos decir, habría que quizás hacer el análisis al respecto, ya le permiten estar, a 5 puntos dentro de la primera interna de la votación en este escenario de Evelyn Matei. Hay que irlo buscando en distintos escenarios. Perfecto. Pero tiene un rendimiento que claramente le hace ser a él competitivo en vez de Kast. Y la pregunta es si esto ayuda a Evelyn Matei o si se empieza a acercar tanto que ya Evelyn Matei tiene que empezar a tener algún temor. Porque Kaiser ha dicho abiertamente que va a la primaria. O sea, sí, yo creo que... ¿hay alguna posibilidad que sea una amenaza? ¿Cómo lo ves tú, Alberto, ya? ¿Que sea una amenaza real Kaiser para Evelyn Matei o es más simbólico? Mira, yo creo que es un canto de sirena muy interesante, porque es un canto de sirena que a la derecha le dice: ve conmigo, que soy más a la derecha, estoy defendiendo mejor a la derecha real, ¿ya? Pero resulta que es un canto de sirena, porque resulta que si tú pasas para adelante, Kaiser no gana en segunda vuelta, casi bajo ningún escenario.
le gana prácticamente cualquiera, y si no está ahí muy apretado, en circunstancias que la derecha tiene todas las variables estructurales para estar súper suelta y tranquila para ganar la elección. Entonces la verdad es que la derecha tiene un problema grande, porque si va a la primaria y llega a ser el desaguisado, no tiene juego para adelante. Ahora, ojo, yo creo que en términos, al final del final, se tiende a imperar lo estadístico. Lo normal es que igual gane la persona que tiene más votos, pase lo que pase, y aunque a veces en las primarias pasan cosas raras, no creo que sea algo tan fuerte como para que pase a Matei. Ahora, ustedes bien saben que hay un fenómeno en comunicaciones que se da mucho en la encuesta, que es el llamado cono del silencio, ¿no? Que es cuando que hay muchos votos que están escondidos, que la gente no lo dice abiertamente, pero cuando llega a la urna y son estas sorpresas que dan las encuestas de repente. Sí. Puede haber un voto de silencio. A nosotros no nos pasa. A nosotros no nos pasa. Perfecto. Solo para explicar, eso ya es más largo, pero en general en estas encuestas, que por eso además las hacemos de manera distinta, preguntamos, pillamos el error, y en general Alberto siempre hace un diseño de cuestionario donde, por ejemplo, tú le preguntas, no quién va a votar el próximo domingo, sino quién le parece, quién se acerca, quién le gusta, quién le cae bien, quién le sonrió. Entonces tú le preguntas por el lado y en el fondo vas acercando ese cono de silencio a que diga, sí, en realidad voy a votar por esto. Sí. Cono del silencio o espiral del silencio, porque digamos que también se llama espiral del silencio. Y cono del silencio, para no confundirlo tanto con Maxwell Smart, digamos, pero se conoce de las dos maneras. No. Ya. Pero te pongo un ejemplo, mira, a nosotros me llegó recién una encuesta donde el 45% de la gente no había manifestado opción para la elección. Ah, perfecto. Y eso es porque primera pregunta, ¿por quién va a votar si fuera la elección el próximo domingo? O sea, la gente se te va, ¿ya? Entonces tú entras de a poco, es natural, ¿no? Primero invítame un helado, no sé. ¿No? Antes de preguntarle el voto, claro. Antes se decía piscola, pero claro. Es un padre de familia ya, Alberto. No, oye, para pasar al otro lado de la vereda, ¿por qué Kaiser? ¿Qué provoca Kaiser que ya no está provocando, por ejemplo, en la ultraderecha y en el electorado de ese sector, la figura de Kast? ¿Por qué Kaiser? ¿Cuál es el atractivo político de Kaiser? Bueno, yo tengo la sensación que José Antonio Kast paga un desgaste. El desgaste de institucionalizarse, de armar un partido, de ya tener 2 candidaturas al hombro, etcétera. Entonces, claro, el tema es que la gracia es que en el fondo tenía que llegar alguien con más ángel a robarse todo eso y agregarle algo más. Yo creo que en ese sentido Kaiser efectivamente se para sobre sus hombros, agarra todo lo que ya tiene José Antonio Kast, todo ese voto republicano, pero le ofrece algo más atractivo. Yo creo que Kast efectivamente estaba muy desgastado, siempre hemos festinado un poco con eso, la imagen en la segunda vuelta de la elección anterior, con sus 24 hijos cantando en alemán, unos villancicos. La familia von Trump. Sí, es medio terrorífica. Pero la familia von Trump está en contra del nazismo, ¿sí? Sí. Oiga, te digan para ser justo con la película. Pues entonces, además tiene partido, ya tiene inscribido su partido, como veíamos recién Kaiser. Usted, Alberto, lo ve ya entonces como un candidato serio, ya dejó de ser hace rato que pasó a Kast, esa es la verdad. Ahora como que la prensa abrió ese lugar ominoso, pero resulta que hace rato que pasó a Kast, y lo más probable es que de momento sea fundamentalmente un reemplazo de Kast. De momento no creo que esté significando mucho más, es un reemplazo de Kast. Y algunos votos como en el intersticio entre Matei y Kast, porque Matei tiene mucho más al centro de votación. Entonces me parece que está medio normal todavía no veo que sea un fenómeno así increíble, sino que hay que mirar todavía la evolución de este proceso. Perfecto, vámonos entonces ahora con la otra primaria 2, según lo que ustedes investigaron también. Usted eligió la primaria 2 como la más interesante. ¿Por quién votaría en la primaria que eligió, don Darío? En la primaria que elegimos, Michelle Bachelet, pusimos a Michelle Bachelet como la candidata al socialismo democrático, ahí está con un 43%, Tomás Bodanovich con un 34%, o sea, igual le saca 9 puntos de distancia, Claudio Reco 14%, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en este contexto, habiendo estas alternativas, se cae, es decir, la opción de Frei, que yo creo que algunos en la DC y otros sectores lo están mirando, porque de repente, claro, porque yo creo que se empieza a buscar una cosa que es media esquemática, que tiene algo de razón en segundas vueltas, pero que tiene poca razón en primera vuelta, que es buscarse a alguien más al centro, ojalá incluso más a la derecha, para ser más competitivo, pensando en que si estáis más a la izquierda le estáis regalando más a Evelyn Matei, que es el rival a derribar. Entonces, bueno, lo que se demuestra es que Frei Ruiz-Tagle no calienta en ese espacio,
Cosa distinta, que ya lo vamos a ver, es si pudiera tener rendimiento en segunda vuelta. Y Lagos Weber pasa algo lo mismo. Por lo tanto, en realidad lo que empieza a ver, lo que hemos dicho tantas veces, es que en realidad no hay mucho movimiento en el oficialismo. Seguimos con nombres, fíjate que los dos primeros, Bachelet y Bodanovich, han sido claros en que no quieren ser candidatos. Claro, y que eso te iba a decir, que está complicado, pero Alberto, según lo que dice acá Darío, está complicado el oficialismo, porque según la encuesta de usted acá, las dos principales figuras que tendría el oficialismo no quieren ir a la presidencia. O así lo han dicho públicamente. No quieren ir, han dicho públicamente y lo han dicho con cierta intensidad. Entonces se pone complejo, hay un vacío grande en la coalición de gobierno que da la impresión de que en realidad tampoco tiene muchas ganas de disputar en esta pasada. Así es que lo más probable es que nos encontremos con una situación insólita en la cual esa disputa de poder no sea tan fuerte y que quizás el que tenga más hambre sea un Eduardo Frei, ¿ya? Que vaya con más, porque allá Ricardo Lagos Weber anduvo diciendo hoy día que no, que en realidad Toá es la candidata. Claro. Van por ahí, pero Toá nosotros la sacamos porque hace rato que no se mueve, no sube nada, pase lo que pase, y al contrario, el caso Monsalve le pegó muy duro. Sí. Porque hoy día declaró Toá que en marzo ya van a haber definiciones. Sí, yo tengo la sensación en eso, aquí me alejo del instrumento, más bien analizo lo que veo, es que esta confusión yo creo que habla de que el oficialismo votó la presidencial, lo dijimos hace un mes atrás acá mismo, yo creo que la tiene votada completamente, o sea, faltan 9 meses y medio para la presidencial, la tiene votada, y Toá lleva 1 año y medio en que no sube, entonces marca una cifra decente, pero no sube, no tiene ni una opción en esa pelea. La tiene votada porque saben que la pueden... Sí, porque yo creo que a nadie le interesa. Entonces, claro, en eso hay como es muy extraño, hay como una cosa muy rígida del sistema que sigue mencionando el nombre de Carolina Toá cuando saben en su fuero interno que no hay de dónde agarrarse para que con los atributos que ya tiene pueda levantarse, porque Carolina Toá igual había acumulado bastante, tampoco levantaba la encuesta, pero después del caso Monsalve es muy extraño, la medimos hace un mes atrás, tenía casi un 70% de personas que pensaban que tenía que salir del gabinete, recuérdate. Sí, claro, lo vimos acá. O sea, cuando tú tenías ese nivel de alguna manera de rechazo, es como bien absurdo insistir en una figura, pero bueno, parece que está tan pobre el elenco que el socialismo democrático sigue insistiendo medio compulsivamente en Carolina Toá, esperando que eventualmente algo extraño pase. Claro, y en este ambiente, Alberto, tampoco me imagino una figura como Bodanovich no quería arriesgarse a perder en la primera, y la presidenta Bachelet tampoco, digamos, volver si ya ha dicho que no, si realmente no es muy competitivo todo esto, ¿no? O sea, Bodanovich yo creo que no tiene tanto costo como parece que él se está imaginando. Yo creo que en general él no tiene tanto problema en ese sentido. Pero por alguna razón misteriosa en general no quiere, y da la impresión de que tampoco el Frente Amplio quiere que sea Tomás Bodanovich, más bien tienen bastante definido que puede ser Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter, ¿ah? Oye, ya vamos entonces con las primeras vueltas. Bueno, ya ahí hablemos también de las figuras que podrían aparecer y que no están al menos en esta ronda de encuestas, ¿no? Con el siguiente gráfico. Supongamos entonces que a la primera vuelta llegan los siguientes nombres. ¿Por quién votaría? ¿Te parece? ¿Cómo lo lees, Darío? A ver, primero hay que entender, y la gente que nos sigue mes a mes se va dando cuenta que nosotros vamos jugando, cambiando nombres, justamente para ver si la danza de nombres, porque además la gente supone, dice eso, está como que dice un mantra, que esto es súper personal, no sé qué. Cuando uno mira en la sucesión de meses, te das cuenta que en realidad no es tan personal. Ustedes van testeando en el Exactamente, fondo, ¿no? Y que no pasan cosas raras, efectivamente es muy improbable que alguien quiera votar por Toá, que si no está Toá vote por Kaiser, no pasan esas cosas. De hecho está súper como estructurado en 2 lotes. Bueno, pero acá inventamos esta primera vuelta, donde está Michelle Bachelet y Evelyn Matei, supuestamente las 2 candidatas más competitivas. Pusimos a Kast, a Hablado, a Franco Parisi y a Marco Enrique Minami, unos outsiders que han dicho vamos a ir de todas maneras, y aparece Michelle Bachelet en primer lugar con un 35%, al igual que el mes pasado, le gana por 3 puntos a Evelyn Matei con un 32%. El problema es que no le sirve mucho si detrás viene, en este caso dejamos a Kast con 23%, que ya solo sumando a Evelyn Matei y José Antonio Kast tenía un 55% de los votos. Eso es quizás lo más relevante. Insisto, sigue siendo muy estructural esa cifra. Claro, en el 1-1 le gana, pero en la segunda vuelta perdería. Alberto. Claro, es que aquí están los 2 ganadores de la primaria y otros 4 que sabemos que van a ir a primera vuelta, que no van a ir a una primaria. ¿Ya? Si es que van, y probablemente todos esos vayan, Vladimir Mirasevich va a ir, Marco Enríquez va a ir, Parisi aparentemente también va a ir,
¿ya? Entonces tienes un listado que efectivamente Ahora, va a ir Blado anunció a primaria, ¿o no? Blado anunció que iría a primaria, ¿no? Pero ¿a dónde? ¿A qué primaria? ¿A qué primaria va a ir? Ah, si es que no hay, dices tú, si es que... Yo creo que se va a inventar una primaria a él para poder tener 2 campañas. Ah, mira. Pero no es realmente, o sea, va a llegar a primera vuelta de todas maneras, porque no va a ir a meterse a la primaria de la izquierda, ni se va a ir a meter en la primaria de la derecha. Va a tratar de hacer un espacio propio, y la primaria te ofrece la posibilidad hipotética, utópica, de construir un sector. Ya. Pero no sé con quién lo va a hacer, pero vamos a ver. Ahora aquí, obviamente, estar bien posicionado en política como una primaria, lo que eso además te da la posibilidad de tener mayor votación después para una senatorial, ¿no? Te deja ahí en las comunicaciones, Sí, en el ojo público, ¿no? Sí, yo tengo la sensación que Blado no tiene nada decidido. Entiende que tiene que ir jugando el partido semana a semana, pero es interesante efectivamente medirlo, incluso una potencial primera vuelta, para saber si ese nombre tiene o no tiene rendimiento. Perfecto. Vámonos con otro escenario, ¿no? Que tiene que ver con otra gente que podría estar en esta primaria. Ahí. Ya, este es un nuevo escenario con otros postulantes, como ustedes decían en primera vuelta, ¿no? Y aquí, ¿qué cambios hay respecto del otro? Bueno, primero que dejamos a los 3 candidatos de derecha juntos, fíjense. O sea, pusimos a medir en el mismo voto Evelyn Matei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast. Aquí para ver si los 3 llegaran, ¿qué pasaría? Oye, espérate, aquí harto la diferencia entre Kast y Kaiser. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, esta es la lámina definitiva. Esta es la lámina con la cual José Antonio Kast, o en realidad los que piensan por Kast, Cristian Valenzuela, quienes sea, deben estar mirando y decir, chicos, de verdad puede que si llegamos a primera vuelta hagamos el loco y salgamos después de haber estado en segunda vuelta hace 3 años atrás. Perfectamente podría ser que Kast podría llegar cuarto o quinto. Entonces, en eso yo creo que efectivamente van a tener que mirar, porque Kaiser ya le comió la color, ¿me entiendes? Y eso me parece que es el dato fundamental de esta virtual primera vuelta. Fíjate, sin candidatos fuertes en el oficialismo, sacamos a Michelle Bachelet, no está tampoco Toá, y dejamos a los que han dicho, pues dejamos Blado, Frey nuevamente, y bueno, y el rendimiento. Claro, sin Bachelet sube harto Blado y sube harto Marco Enrique Opiname, ¿no? ¿Cómo lo ves tú este cuadro, Alberto? Sí, la idea era mostrar qué pasaba si había un escenario que es algo posible, dado lo que hemos hablado, que no hay mucho interés en esa elección por el lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa si hay un escenario de devastación mientras la derecha va con todo en primera vuelta y lleva los 3 nombres grandes por delante? Entonces, ese es el escenario que se nos da. Es un escenario en el cual la izquierda aparece muy fragmentada. De hecho, el que gana ni siquiera estuvo recién en la izquierda, como Blado, pero estuvo antes en la derecha y no certifica domicilio. Entonces, en el fondo se te da un escenario bastante malo para la derecha. Yo creo que es una gran lección de lo que puede pasar cuando uno empieza a jugar a que no hay candidato. Perfecto. Oye, algo más que acotar con este nuevo escenario, porque aquí no está la presidenta Bachelet, que es hasta el momento la carta que más podría, me imagino, competir en Claro, pero es que nuevamente es la carta que más podría, pero en realidad todo indica que no va a ser candidata. Entonces, que es un escenario bien improbable. Porque efectivamente, insisto, porque además siguen creciendo las candidaturas de derecha. Y ojo, eso es un tema que el oficialismo lo sabe, se conversa internamente, pero tienen que empezar a tomar ya decisiones, que es, una cosa es tener claro que vas a perder la próxima presidencial, y otra cosa es arriesgarte a perderla por 10, 12 o más puntos de diferencia. Y perder el Parlamento. Exactamente, y eso es brutal en lo que puede implicar que por un 2 o 3 puntos podáis tener un Parlamento que además sea eventualmente mayoría para el candidato de derecha. Ya, antes de irnos comerciales, Alberto, tú hablaste de Gonzalo Winter, del diputado Gonzalo Winter. ¿Es algo que tú sabes, que te contaron, que reporteaste, o tú crees que podría ser una figura que el Frente Amplio podría poner también en el tapete? No, es que me parece obvio que siempre fue el candidato que estaba pensado para esta ocasión. O sea, siempre hace los últimos 2 años, digamos. Y se ha estado preparando, y es muy evidente que cuando uno se da cuenta cuando alguien está en pre-campaña, ¿no? Ahora apareció Tomás Bodanovich y efectivamente pasó por delante, y Winter nunca creció en las encuestas. Nosotros en la encuesta lo sacamos porque dejó de crecer, le pasó lo mismo que a Toá, y no se movía, entonces lo sacamos, pero yo creo que igual va a ser el candidato.
Muy bien. Sí. Oye, ya, hagamos una pausa. Está buena. Oye, interesante los guarismos, ¿ah? Interesante el fenómeno ya a esta altura. Usted al menos lo definiría como fenómeno, lo de Kaiser en la derecha dura. Sí. Yo, a diferencia de Alberto, creo que el candidato va a ser Tomás Bodanovich, pero eso está... pero es pura especulación. Pero está bueno, dejémoslo grabado esto, ¿ah? Sí, está bueno. Ya, Vamos a tú ver. dices que Bodanovich finalmente va a ir. Va a dejar la alcaldía de Maipú y va a decir ya... Sí, y yo creo que quizás va a haber alguna trenza con Bachelet, fíjate. Yo veo ciertos movimientos de tropa pensando en que quizá en algún minuto Bachelet diga paso, pero el paso sea para Bodanovich. Pero es una especulación, ¿no? Muy bien, hagamos una pausa y a la vuelta, la segunda vuelta. La segunda vuelta. A la segunda vuelta, ya con los nombres definitivos de lo que va a ser estas elecciones. Recordemos que las primarias son a la vuelta de la esquina, en 5 meses. Las primarias, si es que las hay, ¿no? Y las elecciones son en noviembre, no queda nada. Interesantes son los resultados entonces que trae la encuesta de la Cosa Nostra y stock disponible. No te vayas de la sintonía. Estos son solo negocios, ¿no? No es nada personal, ¿eh? Por si alguien se siente ofendido por la encuesta. Esto es todo personal, Freddy. Nunca te olvides de eso. Una de las leyes del padrino lo dice. Al final comprenderás que todo es personal. Al final era todo personal, todo la primera personal. parte. Oiga, ya, pero usted, esto es una encuesta que hicimos, se hizo... la encuesta, sí. No hay nada personal aquí. Vamos a la segunda vuelta, pues. Tenemos 5 escenarios. Al mero. Sí. 5 escenarios de segunda vuelta. 5 escenarios que en el fondo lo que hicimos fue 5 escenarios para medir a la derecha. 2 segundas vueltas con Evelyn Matei y 2 candidatos que ya van a ver. Ya. Y 3 segundas vueltas con Kaiser. Perfecto. Versus 3 candidatos. Para ver cómo les va. Ya, pues veámosla una a una y después hacemos un recuento de qué es lo que pasó con las cinco supuestas primeras vueltas. Empecemos con esta, que es la madre de todas las segundas vueltas, ¿no? Sí, pues. La que viene ahora. Esta está buena, ¿no? ¿Por quién votaría usted entonces segunda vuelta entre Michelle Bachelet y Evelyn Matei? Dantesco, pues, Freddy. O sea, digo, el oficialismo dantesco. Para un sector, claro. Claro, lo que pasa es que además hay un supuesto implícito que lo hemos tratado de decir, justamente nada personal, lo ha dicho Alberto permanentemente, lo hemos replicado en la Cosa Nostra, en la semana de Vito que hacemos todos los días el lunes, es que la idea está, no, pero es que mira, hay que convencer a Bachelet, porque Bachelet sí, Bachelet. Hay un buen recuerdo, tiene una gran valoración Bachelet, pero sin ninguna duda ha pasado la historia, etcétera. Eso es una cosa, y otra cosa es que en el actual escenario, 2025, en una segunda vuelta con Evelyn Matei, le saca 18 puntos, o 9 en realidad, porque 9, como en esta lógica, pero es 59-41, es brutal. Es decir, Bachelet puede tener mucho prestigio, pero Bachelet sabe que en segunda vuelta no le gana a Evelyn Matei. Ahora, en honor hay que decir también que a la diferencia de Evelyn Matei, Bachelet no está en campaña. Y todavía no ha dicho quiero ir, no tiene su plan, no implica que eso sea malo. A veces cuando empiezas a tener plan de campaña, los candidatos bajan. Ya. No sé. ¿Usted qué piensa al respecto, Alberto? No, yo creo que es cosa juzgada y probablemente Michelle Bachelet, parte importante de la falta de ganas de ir es saber que tiene muy difícil alguien que ganó 2 candidaturas presidenciales, ir a jugar una tercera con alguien a quien arrasó la vez pasada para ser arrasada de vuelta, no es algo muy atractivo. Ya, pero la presidenta Bachelet recorriendo Chile ya como candidata, encontrándose con su público. Pero es un experimento. O sea, tiene que pensar qué va a ocurrir y si no ocurre, queda atrapada en medio del problema. Le pasa lo que le pasó a la Ungueira, que se dio cuenta que había ganado pírricamente y que estaba condenado. Perfecto. Ya, entonces, 9 puntos, igual es harto, ¿ah? Vámonos con digamos, es 18 puntos. No, 50, pero digamos en términos es el terror. Sí, es el terror. Ya, a ver, ¿qué les parece este segundo escenario? Este sería entre Eduardo Frei y Evelyn Matei. Y aquí, porque Frei es más combativo. Claro, porque Frei efectivamente que no marcaba nada, muy poco en la primaria, o sea, es decir, con un pool de 8 o 9 candidatos, de hecho Bachelet arrasa con Frei, pero por todo lo alto, etcétera. Pero claro, puesto en una segunda vuelta, claro, es un candidato más cercano al centro, si tú me permites, incluso te diría más cercano a la derecha. Claro. Sin ir más lejos, en realidad casi uno de los que lo más propuso estos últimos días fue Carlos Larraín, que detesta a Evelyn Matei y es capaz de proponer, yo creo, a Lautaro Carmona con tal que Evelyn Matei no sea presidenta. Ese es el formato Carlos Larraín, pero bueno, pero obviamente Frei está muy cercano a la centro derecha y por lo tanto es, comillas, más competitivo frente a Evelyn Matei, pero así y todo, Evelyn Matei igual le gana en este caso por 10 puntos. O sea, aquí sería un escenario de la derecha contra la centro derecha, por el nombre y por lo que significa hoy día Eduardo Frei, ¿no? En términos de lo que es como líder.
que me imagino arrastra, por supuesto, más votos de centro y un voto a regañadientes de la centro izquierda y de la izquierda, ¿ya? Que va a votar por voto obligatorio, ¿no? Sí. Pero se produce la paradoja de siempre en estas cosas, que hay que llegar a la segunda vuelta para que rinda, porque antes no rinde, lo que es contrario a Kaiser, que si llega a segunda vuelta no rinde. Entonces, ese tipo de situaciones son muy complejas, porque necesitas candidatos que sean estables, que ganen en primaria, que ganen en primera vuelta, que ganen en segunda vuelta, y eso no se encuentra en la esquina. Ya, pero ¿cómo explica entonces tú, Alberto, que Eduardo Frei, al menos con estos guarismos, sea más competitivo que Michelle Bachelet para enfrentar a Evelyn Matei? Porque evita el robo. Si nosotros tenemos gráficos donde vemos cómo los votantes de Evelyn Matei se encuentran en el sector de entre comillas, la izquierda, de la centro izquierda, hay una buena cantidad de votantes que saca de ahí Evelyn Matei. Es la única que cruza el río, que va a sacar votos al otro lado, ¿ya? Y Frei defiende mejor esos votos que Bachelet para efecto de una segunda vuelta. Eso es todo. Ya, vámonos con otro escenario. ¿Ya? Ahora vamos a medir a Kaiser. En tercer escenario con el señor Kaiser, ¿no? Dentro de él. Esto es entre Michelle Bachelet y Johannes Kaiser en segunda vuelta. Y aquí, pero aquí se estrechan mucho más es un empate prácticamente. Es un empate técnico, porque son cuatro porcentuales para lado y lado, ¿no? ¿Y por qué pasa acá? ¿Cómo lees este casi empate? O sea, bueno, que la derecha está fuerte, que incluso un candidato ultra como Johannes Kaiser, que uno entiende que no va a tener mucha alternativa, que obviamente es un candidato menos competitivo que Evelyn Matei, mucho menos competitivo que Evelyn Matei en segunda vuelta. ¿Ya? De hecho, seguramente la ilusión de sectores del oficialismo, hoy en día yo lo he escuchado en varios, es que empieza a subir Kaiser y que por alguna razón, vía primarias, vía lo que sea, le pueda derrotar a Evelyn Matei, que aparece improbable pero no imposible, y que por lo tanto sea él el candidato y que se repita un poco la lógica, pensarán mucho, de José Antonio Kast hace 4 años atrás, donde uno decía, bueno, efectivamente era el mejor candidato que podía tener Gabriel Boric al frente, porque era tal la estridencia, la distancia, que uno dijo, no, Kast no. Pero pese a eso, en esta medición, Kaiser gana efectivamente en el margen de error, absolutamente, son 2 puntos, 51-49, claro. Pero a Bachelet, o sea, es decir, así de estructuralmente fuerte está la derecha para esta presidencial, hay que tenerlo muy claro. Claro, es que la segunda vuelta tiene ese voto a regañadientes. Bueno, mucha gente votó a regañadientes por Boric, porque tenía a Kast al otro lado. Y lo mismo, alguna gente votó a regañadientes por Kast para que entonces el comunista de Boric no fuera presidente. Que era considerado el comunista en esa época. Ya, ¿y cómo lo ves tú este lado más estrecho, ¿no? Pero aún así, a pesar de lo estrecho, la derecha sigue imponiéndose, ¿eh? Incluso con la presidenta Bachelet y con un nombre nuevo. Es que es sorprendente. Es sorprendente lo competitivo que está en esta dupla Kaiser. Estamos hablando de un candidato que está muy a la derecha, que ya es algo que le quita votos, y en segundo lugar es un candidato joven, que lo más probable es que no repita tampoco un gobierno, un candidato joven, porque hay muchos cuestionamientos respecto a la edad finalmente de quienes han gobernado, y eso va a afectar a la derecha y a la izquierda, da lo mismo. Entonces, da la impresión de que esto revela que sencillamente, primero, la izquierdización que ha hecho la historia del gobierno de Michelle Bachelet, que para sectores de la izquierda era poco menos que Frei nomás, o sea, poco menos en un momento determinado, y de pronto ahora ya es la mami y ya se vislumbra bien a la izquierda, y en ese contexto es que vemos cómo ese posicionamiento le genera un daño estructural importante a Bachelet, donde no es capaz de ganarle fácilmente a un jugador que está entrando en la cancha. Ya. Ahora igual estamos en un ambiente internacional donde la odiosidad está de moda, ¿no? Sí. Y estos discursos altisonantes e incluso protofascistas o neofascistas en Europa, al menos están muy preocupados por eso. Y este resurgimiento de figuras como la AfD en Alemania o Meloni ganando en Italia y lo que pasa en España, ni hablar, ¿no? ¿Cómo se alienta desde ese punto de vista internacional también la política interna hacia estos grupos más radicalizados, ¿no? Alberto. Sí, eso está afectando mucho a nivel de prensa, a nivel de opinión pública. Eso está generando mucho impacto. Ahora, el votante que define las elecciones no tiene nada que ver con esa estridencia. El votante que va a definir esta situación es un votante que lo tenemos súper investigado y un votante mucho, mucho más moderado. Entonces, lo que va a pasar es que la derecha
la derecha, los mismos votos de siempre de la derecha, se están yendo con Kaiser, defendiendo en una lógica especie de lista del pueblo de derecha, digamos, a defender sus idearios radicalmente. Es que hay una atmósfera, bueno, lo vemos también en Argentina, ¿no? Hay una atmósfera hacia un nuevo discurso, y bueno, y el triunfo clarísimo de Donald Trump, ni hablar, pues, ¿no? Lo representa todo. Por supuesto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Podría influir? ¿Cuánto pesa en una elección de aquí a noviembre? Sí, claro. Y por supuesto que eso ha ido corriendo los cercos, lo hemos visto. De hecho, eso ya lo vimos en la segunda vuelta la vez pasada. ¿Quién pensó que José Antonio Kast podría terminar siendo el candidato en segunda vuelta? Una cosa improbable. Entonces, eso yo creo que efectivamente está instalado, con la salvedad que hace Alberto, que efectivamente, al parecer todavía como para estridencias, para ganarlo, lo que pasó en la segunda vuelta de la gobernación metropolitana, quizás no estamos. Ahora, los márgenes se achican, y cuando los márgenes son a veces de 5 o 6 puntos, bueno, hay margen de sorpresa porque te empiezas a acostumbrar. Yo creo que estas cifras son obviamente muy interesantes para Johannes Kaiser, y capaz que este crecimiento ya se terminó de comer Kast, y dependiendo de los movimientos que se hagan en ese sector, puede que Evelyn Matei empiece a tener que mirar más el espejo retrovisor, porque le va a aparecer más grande el auto que viene tras ella. Eso, en política los objetos están más cerca de lo que parecen cuando lo miras en retrovisor. Sí. Ya, veamos la siguiente también, que está muy de la par con este cuadro, ¿no? La siguiente ya votación en segunda vuelta entre Eduardo Frei ahora y el mismo Johannes Kaiser, y aquí esto también es sorprendente, ¿eh? ¿O no, Darío? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que eso no. Lo sorprendente es que incluso en ese escenario Kaiser le vaya tan bien. Pierde, pero con un 47%. O sea, fíjate que ahí tenemos un candidato de centro con aroma a derecha como Frei, centro-derecha, y Johannes Kaiser. ¿Ya? Y claro, en ese escenario, por supuesto, gana Eduardo Frei 53-47, pero tampoco es una cosa infinitamente holgada, pero que le gana por 20 Frei puntos. con Matei, Matei le ganaba a Frei. Sí, claro. Le ganaba por 10 puntos. Claro, le ganaba por 10 puntos, pero porque es mucho más moderado, Matei es mucho más moderado, Johannes Kaiser. Además que es una cosa nueva, novedosa. O sea, incluso mucha gente podría no querer votar por Johannes Kaiser por la falta de experiencia. Es decir, oye, podría ser esto como un Boric 2, pero de derecha, en términos de si alguien se instala desde un lugar más apolítico, pero valorando la experiencia por sobre la inexperiencia. Johannes Kaiser es un inexperto. Es más inexperto que Gabriel Boric cuando llegó a la presidencia. Sí. Entonces, menos tiempo en política, etcétera. Y así todo es competitivo, pero bueno, evidentemente en segunda vuelta, en ese escenario, Frei da rendimiento. Oye, Alberto, puede también aquí haber un fenómeno que los sociólogos como ustedes tratan de la necesidad de la seguridad, ¿no? Después de una pandemia, después de todo lo que hemos visto, la gente, y el estallido social que pasamos también nosotros acá, sumado a esa pandemia, la gente quiere personajes que le den más estabilidad, más seguridad, ¿no? Y ahí el nombre de Frei entonces sería un nombre actualizado. Perfecto. Pese a sus 82 años, ¿no? Mira, la clase de teoría política debe comenzar siempre explicando que somos mamíferos, ¿ya? Y los mamíferos tienen dos grandes variables importantes para ellos. Una es la importancia de la protección, ¿ya? La importancia del refugio, ¿ya? Y la importancia del ataque. Y aquí estos dos candidatos entre los dos hacen uno, digamos. Uno es más la protección, uno más trae tranquilidad, uno que no pase mucho, ¿ya? Y el otro es vamos para adelante y vamos a la cacería. Entonces, en el fondo esta es una pelea bien mamífera, pero efectivamente la gana el que tiene más experiencia, el que tiene más tiempo, que en los mamíferos suele ocurrir. El macho alfa no es el más jovencito del grupo. Oye, ya, y ahora viene esta otra primaria, está buena. O sea, segunda vuelta, perdón, que es entre los dos Golden Boy. El Golden Boy del oficialismo y el Golden Boy que está surgiendo desde la extrema derecha, ¿no? Que es Kaiser, y que se está convirtiendo en una realidad política, ¿no? Y aquí es sorprendente esto, ¿no, Darío? Que este Golden Boy le gana al otro Golden Boy. Sí, bueno, ahora le gana. Ahora es un empate técnico, un empate técnico, 51-49. Pero digamos a favor de Bogdanovich, bueno, pero yo le gano. Dice, yo le gano 51-49. Johannes dice, espérate nomás, empate técnico nomás. Pero bueno, sí, ahí están fuerzas. Esto podría ser, con otros intérpretes, lo más parecido a un Kast Boric.
de hace 4 años atrás. Es decir, alguien del Frente Amplio, alguien, bueno, ya no es Kaiser del Partido Republicano, pero en el fondo ese es su origen. De ahí salió, digamos. Claro, básicamente republicano, Frente Amplio, en este caso los dos jóvenes. Y bueno, han pasado cosas, han pasado este gobierno, ganó el rechazo y todas las cosas. Kaiser igual tiene que ser casi 50 años ya. Sí, lo veíamos delante, pero en realidad tiene da la sensación tiene que 49 años. O sea, es joven en política, pero una persona ya con... Sí, y efectivamente, sí. Con cierto registro. Se ve muy inexperto, lo que hace que uno lo escucha hablar y en realidad a mí por lo menos me sorprende su puesta en escena con esta como ignorancia campechana de sentido común que funciona, pero claro, uno pensaría que es más cabro y no, igual ya está viejito. Exacto. Bueno, algo provoca que está con esos guarismos, ¿no? Que igual son muy buenos para un político, ¿no? ¿Cómo ves tú este empate técnico con leve ventaja para Bogdanovich? Mira, yo lo que veo, primero, esto es interesante porque todos estos pequeños resultados que uno le gana, qué sé yo, despiertan toda clase de hipótesis en todos los que están metidos en política y les gusta, se les ocurren las ideas más insólitas a partir de estos pequeños detalles, ¿no? Pero efectivamente tenemos dos perfiles súper distintos, para decirlo de una manera. Uno es más Justin Trudeau, y el otro es más AfD, ¿no? En Alemania. O sea, es como esa la estructura. Y es bien interesante que se dé una situación de prácticamente un empate, siendo los dos bastante competitivos, porque efectivamente son los dos jóvenes, entre comillas, los nuevos en escena, que han despuntado durante este gobierno y que se han transformado en íconos de su sector. Por tanto, nos muestra que entre estos dos más incipientes, da lo mismo la edad, pero son dos que aparecen en el relato público fuertemente hace poco, entran en una situación de empate técnico. Yo creo que es bastante claro que este empate está mostrando más bien una característica más que política general, estructural, una situación de ambos como los dos grandes nuevos líderes que surgieron en esta época. Ya, para cerrar entonces la macro, después de estas 5 potenciales segundas vueltas, ¿cuál es la raya para la suma que ve usted, Darío? Lo mismo que he dicho, ya vengo diciendo hace un par de meses, que el oficialismo votó la presidencial y que... ¿Y eso significa que el gobierno también la votó, por supuesto? Claro, cuando decimos la votó, no es que sea por decir, es que en realidad la realidad es la realidad, los números son los números. ¿Usted le ve como irremontable estos 8 puntos, 9 puntos? ¿O de acuerdo a estos escenarios? Irremontable no es, porque para eso existe democracia, por supuesto, mover, pero lo que queremos decir es que hay factores estructurales. De hecho, Evelyn Matei no es que hoy está todo el mundo encantado, oye, lleva un año como primera en las encuestas porque en realidad es extraordinaria, cada día nos sorprende. No, de hecho, lo contrario. O sea, básicamente, y eso, ojo, porque la derecha puede llegar al gobierno en un año más, pero yo creo que va a llegar con 0 energía y eso puede ser un sufrimiento para ellos si es que llegan a gobernar. Pero lo que sí quiero decir es que en términos de número no hay competencia porque no hay activos desde el lado del oficialismo que puedan encarnar alguna energía. Es cosa de ver nomás el resultado de la reforma de pensiones, que va a ser un resultado, un triunfo súper chiquitito, claro, con frío, etcétera. Entonces la verdad es que no se ve mucho por dónde se puede dar vuelta el partido. Un triunfo pírrico, digamos, ¿no? Sí. Más que nada. Sí. ¿Y usted cómo lo ve en la suma y resta, Alberto, de los 5? No, está claro que la derecha tiene una posición preferente en este escenario. Está claro que la derecha no está rentabilizando todo lo que podría incluso. O sea, la derecha tiene una condición estructural bastante buena. Mira, voy más lejos. Nosotros tenemos algunas variables que son predictoras bastante buenas en términos de escenario político y te revelan que la derecha podría llegar al 60% en una segunda vuelta sin demasiados problemas. O sea, realmente la diferencia es importante. Entonces, esos factores te van... Y a nosotros nos parece ya hace rato que esta va a ser 55-45 más o menos en segunda vuelta. Perfecto. Con un triunfo tranquilo, nervioso, pero tranquilo, ¿ya? En ese sentido. Pero evidentemente las cosas pueden cambiar, siempre aparecen las crisis que son destructoras de cosas, pero aquí hubo escenarios de crisis completos de la derecha. Entre agosto y septiembre, entre la crisis de Enel, la crisis de Hermosilla y la crisis de Marcela Cubillo, y no se movió el puntaje. Entonces, esto ya se ve bastante sólido. Muy bien. Oye, ya, interesante reflexión, ¿eh? Nos quedan 5 minutos, no sé si alcanzamos a ver el otro tema que trajeron, o al menos veamos los principales gráficos del fútbol también, sí. El fútbol y la actualidad. Sí. Miren,
este siguiente estudio. ¿De qué equipo de fútbol se declara usted hincha? Y aquí me sorprende que la distancia entre Colo-Colo 21 y la Universidad de Chile sea tan corta, 18%. Pero Mira, además que de ninguno crece el agnosticismo frente al fútbol. Yo creo que es muy mala esta encuesta. ¿Usted por qué le gusta Cobreloa? Yo les voy a explicar lo que pasa. Alberto. Lo que pasa es que lo mismo que explicábamos respecto a las presidenciales. La medición que se hace habitualmente es sin dar los nombres, sin poner el listado. Diga usted el club y después se tabula. Cuando tú haces eso, las personas que se produce lo que se llama la conducta Coca-Cola. Si tú le preguntas rápido a una persona, claro, ¿qué bebida quiere? Responde Coca-Cola. El top of mind. El top of mind. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas, sobre todo mujeres, cuando le dicen, ¿cuál es el equipo usted? Dice, el equipo que les gusta en la casa. ¿Ya? Entonces, que con más probabilidad es Colo-Colo, efectivamente. ¿Ya? Y es el top of mind. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno le pone el listado a la gente y tienen que elegir, y tienen la alternativa de decir ninguno, ¿ya? Tienen la alternativa de decir otras cosas, entonces dicen, no, pues yo ninguno, porque no soy hincha realmente. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces aquí marcaron los hinchas, ¿eh? Y esto explica cosas que son obvias. ¿Por qué la U, si supuestamente tiene la mitad que Colo-Colo, lleva lo mismo o más público al estadio? Estadísticamente es estúpido, sería imposible, ¿me entiendes? Entonces, no, tenemos un resultado que es el resultado, aquí usted tiene el resultado real, le duele a quien le duele, le gusta a quien le guste, Colo-Colo 21, sí, la Chile 18, ¿ya? No la Católica 11. No voy a permitir que lo diga Alberto, ni tampoco Frey lo voy a decir yo, pero le voy a decir a Aníbal Moza, le voy a decir al Rey Arturo, que los quiero, pero efectivamente no somos el 50 más 1, pero igual somos el equipo más ganador de Chile. No vamos a decir por qué, digamos. Sí. Aunque hay que decir que en términos de género, no sé si lo vamos a poder ver, ahí nos pegamos una caída. Veamos el siguiente recuadro entonces, ¿no? Que tiene que ver también quizás con eso. Mira. Ya, esto es el total, como decíamos, el 34% por ninguno, 24 de 46. Las mujeres están más ni ahí, digamos, con el fútbol obviamente, y acá es más parejo mujeres y hombres, Universidad de Chile, la Católica, la universidad respecto de Colo-Colo. Sí, es un equipo que derechamente le gusta más a los hombres que a las mujeres. Heavy. Eso fíjate que lo miramos, es un dato muy significativo. Muy improbable, porque la diferencia es el doble, cuando efectivamente en el caso de la Chile y la Católica, nos concentramos en los tres principales, es súper estable, es decir, es casi prácticamente la misma cantidad, a hombres y mujeres les gusta por igual, y en el caso de Colo-Colo podríamos decir que falla, tiene una deuda ahí con la perspectiva de género, porque efectivamente es un club que parece que no le gusta tanto a las mujeres. Mira, y solamente se afirma en el gusto de los hombres. ¿Cómo lo ves tú, Alberto? Yo creo que el emblema de Colo-Colo generó un efecto inesperado. Tener que poner una mujer ahí en el emblema. Sí, porque los son emblemas abstractos. Sí, porque estas cosas pasan en las campañas publicitarias. Tú haces un logo así y te dices, ¡oh, qué pasó! Pero si nosotros mismos lo dijimos. Entonces, esto es. El logo te dice, esto es para hombres. Interesante, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Mira, ya no alcanzamos a ver uno más. Ya, uno más. No alcanzamos a ver. No alcanzamos. Oye, ya, ¿cómo se cruza entonces el fútbol con la política? Porque sabemos que hay otro estudio que ustedes serán más adelante, pero no alcanzamos a mostrarlo, ¿no, Alberto? No, pero comentémoslo rápidamente. Sí, claro. Mira, es muy interesante porque Colo-Colo, efectivamente, ¿en qué sentido es Chile? Que estadísticamente ¿ya? Siempre está en la media del país en varios de los indicadores políticos. ¿Ya? No está más a la izquierda, no está más a la derecha. En cambio, la U está más a la izquierda y la Católica está más a la derecha. Eso se da estructuralmente de muchas variables y es bien notorio, no es ninguna broma. Así que eso es súper interesante. Hay un equipo más a la izquierda, un equipo más a la derecha, y está el equipo que representa más bien la media nacional, que es Colo-Colo, y le concedemos con sus 21% ser Chile en ese sentido. Oye, yo lo veo como el equipo del pueblo, Colo-Colo, el equipo de la República, que es la Universidad de Chile como tal, o al menos así lo era antes que fuera de un consorcio, de un fondo económico, digamos. Y el equipo de la Católica siempre ha sido el equipo más tirado para la élite. Para la élite, sí. Porque la Católica representó mucho tiempo a la élite chilena también, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso para que la gente sepa.
Perdona, solo para que la gente sepa, son las correlaciones que uno hace cuando agarra esto, entonces ve, ¿y quiénes de estos votaron por la primaria 1 derecha, cuáles por la izquierda? Y eso nos permite hacer esas comparaciones y eso nos permite, a lo largo de la encuesta, hemos medido humoristas, hemos medido artistas, ir también perfilando culturalmente el votante de izquierda, el votante de derecha, cómo está pensando, desde dónde se está moviendo. Ya, oye, pero ya, no sé si estamos en el tiempo ya. Que te iba a preguntar si entonces no hay una correlación hoy, digamos, al menos en la encuesta, de que un sector o un hincha sea más de un lado y otro. Sí, pues. El de la ¿Sigue Chile, siendo así? Claro, el de la Chile es más cercano a la izquierda, el de la Universidad Católica más cercano a la derecha. Concepto, digamos. Y el Colo-Colo somos Chile, así que ahí somos apolíticos. Sí, súper. Ya, Alberto, te mando penal para varios y nos vamos. Oye, aportar. Seminarios.lacosanostra.cl es nuestra página web. Pueden ahí aportar, porque acuérdense que esta encuesta se financia 100% con los aportes de los amigos de La Cosa Nostra y ahora ya los amigos de Stock Disponible. Muy bien, gracias Darío por haber estado acá. Un placer. Y Alberto, gracias también. Abrazo grandote también a la distancia. Que esté muy bien allá en España. Muchas gracias y nos vemos pronto. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente mañana en el Living Ciudadano de Vía X. Hasta la próxima. Chao, chao.